según la hora a la que usted nos esté viendo. Soy Moisés Martínez y está en Tierra Mestiza. Canal este que intenta divulgar lo hispano en su aspecto histórico, cultural, científico y social. Con el apoyo, con el mecenazgo de la editorial Horizonte de Papel y el sindicato HFS. Hacemos futuro sindical. Hoy estamos en un sitio muy especial, la localidad de Glado, la segunda planta del Palacio de Fontela. Desde mi humilde punto de vista, en la mejor exposición fotográfica de España, con la maravillosa compañía del coleccionista y su director, don Corsino Fernández. De nuevo lo tenemos por aquí. Bienvenido de nuevo. Hola, Moisés. Hombre, lo de don no hace falta, hombre. Podemos tutearnos, no hay problema. Muy bien, gracias. Efectivamente, estamos en el Palacio Fontela y tengo que agradecer al Ayuntamiento de Grado el gran apoyo que me presta, porque yo creo que es el ansia de todo coleccionista, poder tener un espacio público en el que se pueda exhibir su colección y además encima de eso hacer visitas guiadas para mostrarla, ¿no? Cada primer domingo de mes se hace la visita guiada gratuita, pero en realidad este edificio está abierto de miércoles a domingo, ambos incluidos, cierra los lunes y los martes por descanso, pero está siempre abierto al público. Lo que pasa es que si viene el público y ven solo las piezas, aunque hay unas pequeñas cartelas que son un poco explicativas, no dice mucho. Lo que auténticamente da mucha satisfacción a la gente que viene, yo lo veo y lo oigo decir, es que cuando se hace la visita guiada se les explica, porque claro, se cuenta la historia de la fotografía con anécdotas y con cosas curiosas, que eso engancha bastante al público, ¿no? Bueno, pues... Una pregunta, Corsino. Sí. ¿Es gratuita la entrada o hay que...? Sí, es totalmente gratuita, sí, sí. Tanto la entrada al museo como los días que hay visita guiada, porque además la visita guiada se hace no solo cada primer domingo de mes, sino que se hace cualquier día de la semana si hay petición de un grupo, que sean 8 o 10 personas o más, y suelo tener bastantes. Todos los meses tengo al menos 1 o 2 a petición, sí. Está muy interesante. Pues ya saben, señores, en la localidad de Grado, en Asturias, la exposición fotográfica en el Palacio de Fontela, gratuita, con la exposición también gratuita dada por Corsino Fernández. Muy bien, gracias. Estamos dentro de lo que es un museo etnográfico, que hay varias cosas en este edificio, en el Palacio Fontela, como tú bien habías indicado, y esta sala se denomina Colección Historia de la Fotografía. Es una especie de pequeño museo con la historia de la fotografía a base de cámaras y objetos fotográficos. Es relativamente importante porque cuenta toda la historia de la fotografía desde los inicios, no cuenta solo una faceta de la fotografía. Aquí hay mucho de prefotografía, precine y luego toda la historia en general hasta llegar a los teléfonos móviles, que ya vemos que hoy para la fotografía es pues eso, lo más fácil, lo más divulgado que hay, ¿no? Y si te parece, hoy podemos hablar de una parte muy importante de la fotografía y prefotografía, que es la cámara oscura, a la que otros museos quizá no le dan tanta importancia. La cámara oscura ya se la definió Aristóteles en la época antes de Cristo y en aquella época se utilizaban sobre todo para observar eclipses de sol, para que no les dañase la vista, ¿no? Y hubo también, parece ser que en China también se utilizó, posterior a Cristo, se utilizaban cámaras oscuras, pero en realidad el que se considera como auténtico inventor de la cámara oscura es un tal Alacén en el siglo X, cerca de Bagdad. Él se ve en unos gráficos de estos, luego lo podremos observar más de cerca, estuvo
preso en una celda muy pequeñita y por un orificio muy pequeño, que luego cuando ya se empezaron a hacer las cámaras oscuras se le dio una denominación griega, estenope. Cada vez que repita esta palabra recordad que es un orificio muy pequeño que se comporta como una lente convergente. Si el orificio es muy grande, entra luz, pero si el orificio es muy pequeño, se comporta como una lente convergente y como todas las lentes convergentes y como todos los objetivos, se va a ver la imagen en el interior invertida, tanto de lado, de derecha a izquierda, como de arriba a abajo. Durante siglos, hasta que se inventó la fotografía en el siglo XIX, fijaros que había dicho yo que esto se inventó en el siglo X, al salir de la prisión, como él había observado ese fenómeno dentro de la prisión por un estenope, por un orificio muy pequeñito, al salir de la prisión, pues construyó ya una caja grande de madera con un orificio y observó que efectivamente se veía muy bien la imagen y ya empezó a utilizarla eso para el dibujo, para hacer bocetos, para cuadros, para dibujos y para estudio de la perspectiva. Ahí ya se ve a él con la sí. caja ya grande cuando salió de la cárcel. Y además la imagen invertida, vemos la torre del templo musulmán, no me salía el nombre de la mezquita, eso con la mezquita, y aquí la vemos la mezquita efectivamente invertida, tanto de lado como de arriba abajo. Decía que durante siglos, hasta que se inventó la fotografía en el siglo XIX, es decir, del siglo X hasta el siglo XIX, se utilizaron mucho las cámaras oscuras hasta el invento de la fotografía, como habíamos dicho. Y ya en el siglo XV, incluso Leonardo da Vinci deja casi 200 escritos, manifestaciones de que él las utilizaba cámaras oscuras y las describe cómo deben de realizarla. Eso en el siglo XV. Y ya en el siglo XVI es cuando se empieza a colocar una lente convergente, ya no solo el estenope que actúa como lente convergente, sino que se empieza a utilizar una lente de vidrio o de cristal en las cámaras oscuras, porque se observó que con ello se ganaba en luminosidad y en definición, es decir, estaba mucho más definido la imagen, ¿no? Y como yo cuando hago las visitas guiadas aquí, lo importante de esta colección y de este museo es que cada primer domingo de mes aquí se hace una visita guiada gratuita en la que yo explico todo esto y otras muchas más cosas, y la suelo hacer interactiva, es decir, para que participen las personas que están, ¿no? Y para demostrarles, hay gente que no se imagina que con un orificio muy pequeño, se pueda tomar una fotografía. Esta es una cámara ya moderna, digital, a la que le quité el objetivo y le puse esta tapa de plástico que no corresponde aquí, tuve que incluso pegarle con cinta aislante porque si no se cae, y le puse una chapita hecha con el aluminio de un bote de bebidas, de Coca-Cola o de Fanta o lo que fuese, eso es cualquier cosa, y le hice un orificio muy pequeño, más pequeño de 1 milímetro. Es el orificio este. ¿Con un alfiler? Sí, solo con la punta del alfiler, porque si meto el alfiler entero, pues se ve mucho más grueso, ¿no? Claro, cuanto más pequeño es el orificio, más calidad de imagen da. Lo que pasa que, bueno, la exposición es más lenta, tarda más en hacerse la foto, y yo demuestro a los aquí presentes, y les hago una foto con esto, vamos a verla aquí, que si la foto yo la hago en la calle, que es con sol, sale con bastante calidad. Vamos a ver luego, aproximar la imagen para que se vea. Pero claro, cuando lo hago con el público aquí dentro y ellos, porque claro, tarda 3 o 4 segundos en hacerse la foto con esto, y eso que es una cámara digital, pero se ve que prácticamente se conocen las caras. Y además encima se ve un estudio perfecto de la perspectiva, y esto es lo que valía para hacer los bocetos para los cuadros durante muchos siglos, ¿no? Aquí podemos ver una réplica de una cámara oscura que hice yo, un poco más reducida que las que utilizaban los pintores durante muchos siglos, ¿no? Ah, ¿que esta la has hecho tú? Sí, esta es hecha por mí. Le puse un objetivo para que hagan... Tiene adentro el espejo 45 grados para poder dibujar en la parte superior, y una cosa similar a esta, que luego vamos a ver una aquí, era lo que utilizaban los pintores. Tu mujer tiene que estar contenta. Se te dan bien
hacer cosas y reparar es más, cositas. restauro, es más, muchas de las piezas que hay aquí en la colección, algunas están ligeramente restauradas por mí, sin alterarlas, pero restauradas. Muy bien, muy bien. Sí, hombre. Encima, señores, es un manitas. Eso es lo que se llama vulgarmente humanitas, pero sí, soy un poco habilidoso con estos temas, ¿no? Y aquí vemos una cosa muy interesante. Fíjate, este es un dibujo de 1780. Es un palacio en Viena y está hecho con cámara oscura, porque si nos fijamos, aquí a la derecha está el original, que el original es un grabado como de 1 metro de grande, ese ya vemos que es bastante más pequeño, y está hecho con cámara oscura porque se observa que está, aquí vemos la esquina del edificio a la derecha y en el dibujo que está hecho con la cámara oscura, porque eso, las cámaras oscuras se utilizaban para dibujo, hasta que se inventó la fotografía, primero se utilizaban para dibujo. Y allí vemos que la esquina está a la izquierda. Y para hacer un auténtico estudio de la perspectiva, pues le ponían esos orificios pequeños y los retroiluminaban por atrás, como en este caso, que tengo una caja de luz puesta por atrás, y se ve efectivamente muy bien la perspectiva, y se ve que efectivamente todos los personajes están cambiados de lado con el original, precisamente porque está hecho con cámara oscura, es la demostración de que está hecho con cámara oscura, ¿no? Y muy bonito queda. Efectivamente. Y luego, claro, está coloreado a mano. El original no estaba tan coloreado como este. Ese lo coloreado, los trajes de los personajes que se ven ahí, de las personas. Es un palacio, el Palacio del Príncipe de Liechtenstein en Viena. Bien. Aquí tenemos una cámara oscura fabricada por mí, a la que le puse en la parte delantera una lente convergente simple. Está hecha con cartón, pintado el interior de negro, para enseñar y demostrar a la gente lo útiles que eran estas cámaras. Tiene como pantalla para enfoque, tiene papel cebolla, es decir, podemos venir con un lápiz y dibujar lo que vemos ahí y entonces tenemos ya un boceto para un cuadro con un estudio de la perspectiva perfecto. Sin embargo, yo le puse papel cebolla por simplificarlo, ¿no? Pero en realidad las cámaras de fotos, las cámaras de estudio como esta, que es una cámara de 1903, se enfocaba sobre un vidrio esmerilado, en vez de ser un vidrio mateado o esmerilado. Y yo, por similitud, porque también se ve muy bien la imagen con el papel cebolla, es mucho más simple. Y en el papel cebolla se puede dibujar, que esto es lo que empleaban prácticamente los pintores para realizar los bocetos de los cuadros. Como decía, es una caja de cartón con una lente simple y aquí los asistentes a las visitas guiadas o cuando quieren ellos venir incluso solos si no hay visita, ven que se ve la imagen totalmente invertida, tanto de lado como de derecha a izquierda. Entonces, hablando de estos grabados que se hacían, sobre todo se hicieron mucho a partir del siglo XVII, fue un movimiento de dibujo pictórico que se denominó vedutismo. Fue iniciado por Canaletto en Venecia. Luego lo siguieron otros muchos, porque era la época en la que ya empezaban a viajar mucho las personas ricas, sobre todo de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia, y entonces para llevar recuerdos pintaban estas vedutas. El vedutismo o veduta en italiano es vista. Entonces pintaban estas vistas y les gustaba mucho que se viese la perspectiva. Por eso hay esos cuadros de Canaletto con esa perspectiva tan perfecta de Venecia, que fueron todos hechos el boceto con cámara oscura. Y por eso tuvieron mucho éxito y se vendían mucho. Este es un original de la época, como me parece que dije antes, que era de 1780, trae la fecha por atrás, y se puede demostrar que efectivamente está hecho con cámara oscura por eso, por la inversión del lado y porque todos los personajes que aparecen en el cuadro son los mismos que hay aquí, efectivamente, cambiados de lado. Siguiendo con el auge de la cámara oscura, hubo muchos pintores de la escuela flamenca, de la escuela italiana e incluso de la escuela española que utilizaron cámaras oscuras para hacer los bocetos de sus cuadros. Y muchos dejaron constancia de ello. Hay escritos, por ejemplo, de Caravaggio y dejó dibujos también de los bocetos que iniciaba con las cámaras oscuras. Y en los últimos años se demostró que Velázquez, el cuadro de las Meninas,
lo tuvo que hacer a la fuerza con una cámara oscura. ¿Por qué? Todos estos pintores famosos, cuando hacían un cuadro muy importante, en su escuela o en su taller, como tenían varios aprendices trabajando con ellos, solían hacer una copia de ese cuadro, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la Gioconda hay al menos 3 copias en el mundo. Una de ellas está en el Museo del Prado, aunque no se sigue por no restarle fama a la que está en el Museo del Louvre, pero vamos, que hacían copias, ¿no? Y de Velázquez hay una copia, el cuadro de Velázquez que está en el Prado, que tiene casi 4 metros por 4 metros, pues hay una copia de solo 1 metro aproximadamente por 1 metro, que está en un museo en Inglaterra, y está firmado por su yerno, por un tal Del Mazo, que es el que estaba casado con la hija de Velázquez y que estaba en el taller de Velázquez. Y haciendo coincidir, con un programa informático, haciendo coincidir los 2 cuadros, se llega a la conclusión de que tuvieron que hacerse los 2 a la fuerza con una cámara oscura. ¿Por qué? Porque las líneas rectas, que es lo más fácil de copiar cuando se pone uno a hacer el boceto a 1 metro y otro, por ejemplo, a 4 metros, pues las líneas rectas están clavadas, no hay ninguna línea recta. Y mira la cantidad de cuadros que tiene este cuadro de Velázquez, cuadros dentro del propio cuadro, ¿no? Incluso la puerta del fondo y todo está perfecto. Sin embargo, al hacer coincidir las 2 imágenes, la menina principal, nos fijamos y vemos que tiene como una cabeza encima de otra y 4 ojos. Las lostas de este vestido de esta otra menina están también dobladas. El bufón este tiene también como 4 ojos y 2 cabezas. El perro tiene 2 lomos. Claro, las líneas rectas son muy fácil de copiar, pero luego las caras, cada pintor tenía que interpretarlas él, y por eso no hay una coincidencia tan exacta como en las líneas rectas. Y por eso se cree que, ¿no? Quien hizo el estudio demuestra que está hecho con una cámara oscura el boceto, y luego, utilizando la propia cámara oscura como si fuese una linterna mágica, lo proyectaban para hacer el boceto, uno a una distancia y otro a otra distancia un poco más lejos, ¿no? ¿Lo copiaban más lejos o más cerca? Efectivamente. Ahí tenían la ampliación. Para el tamaño, era para hacer la reducción y para hacer el tamaño, efectivamente. Acabamos de ver las cámaras oscuras que utilizaban los pintores en sus estudios, y ahora aquí vemos la cámara oscura. Es otra réplica o reproducción que hice yo, copiando precisamente. Esto es un grabado del siglo XVII en el que se ve, es un grabado original, en el que se ve a un pintor que está haciendo un boceto dentro de una cámara oscura de las que se sacaban al campo, de las que eran portátiles para sacar al campo. Yo construí esta con unas simples maderas y un tablero. Otra obra de manitas. Bueno, sí, esto lo hice yo también, esto hay que reconocer que lo hice yo. Y copiando también de la parte superior en la que se ve allí, que él tiene allí una lente simple con un espejo a 45 grados para poder enfocar al frente. Se ven unas ruedas laterales que era para graduar la inclinación del espejo. Pues yo, en esa caja negra que hay arriba, le puse también una lente simple, similar a la de la otra cámara oscura que vimos, y un espejo a 45 grados para que a través de la ventana podamos ver la calle, ¿no? Y podríamos sentarnos como el señor o de pie, y en este tablero vamos a ver ahora lo bien que se ve la imagen en el exterior. Y si sobre el tablero dibujamos, ya tenemos, pues eso, el boceto perfecto para un cuadro y un estudio de la perspectiva también perfecta. Funciona perfectamente, porque lo estoy viendo. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a enfocar con la cámara, vamos a enfocar con la cámara para que se vea. Cámara clara o lúcida. Además de las cámaras oscuras, también se utilizó la cámara clara o lúcida, que se inventó en 1611 y comenzó a utilizarse, aunque no se patentó, hasta 1806. Esta que vemos aquí es de hacia 1810. Viene en un pequeño estuche que, una vez plegada, viene con varias lentes convergentes para abarcar distintos ángulos de visión. Al emplear lentes convergentes, la imagen reflejada en el papel aparece invertida. Es un complemento de las cámaras oscuras, pero más portátil y manejable.
consiste en una varilla telescópica que se fija a un tablero y en su extremo superior tiene una lente convergente para utilizar como visor de imágenes. Tiene el inconveniente de que su uso es difícil, pues el ojo ha de situarse en una posición complicada, ya que en caso contrario no se vería la imagen. Aquí vemos en estos grabados antiguos cómo se empleaba para hacer un retrato o para reproducir una estatuilla. Hay un libro del famoso pintor norteamericano David Hockney titulado El conocimiento secreto, en el que expone su teoría de que los grandes pintores como Vermeer, Canaletto, Caravaggio e incluso Van Eyck y Velázquez, así como otros pintores, utilizaron las cámaras oscuras y cámaras claras para realizar sus bocetos y tener un buen estudio de la perspectiva, usándolas como herramienta, no como sustituto de la creatividad artística. Muy interesante, Corsino, pero yo estoy viendo ahí una cámara de madera espectacular. Sí, ¿Nos puede sí. explicar algo sobre ella? Sí, claro. Esto es precisamente una cámara oscura, estenopeica, es hecha como lo que hacían cuando éramos niños, que en los colegios hacíamos cámaras estenopeicas con una simple caja de zapatos y poníamos para hacer la foto, poníamos de fondo papel, pero esta ya es un poco más sofisticada. Es hecha por un artesano de aquí asturiano, bueno, es un holandés afincado en Asturias ya con más de 30 años de estancia aquí, que es un artesano de la madera, y esto es el obturador para hacer las exposiciones. Ahí en la plaquita esa metálica tan pequeña se ve el estonope, un orificio muy pequeñito, y está preparada para utilizar con rollos de 35 milímetros. Efectivamente, esta es la tapa posterior. Un rollo actual, bueno. Sí, estos son rollos de los últimos que hubo, actual no, porque ahora ya estamos con la era digital, bueno, sí. Ya no se usan rollos de fotos, pero bueno, de los últimos rollos que se usaron. Y este es el cierre para la tapa, para que no se vea el rollo. Y aquí se pasaba la película, aunque una vez hecha una foto había que pasarlo. Él lo tiene estudiado, hay que darle vuelta y media a esta señal que se ve aquí, y este es el obturador para hacer las exposiciones. Claro, una foto con esto necesita pues 1 minuto prácticamente de exposición, es bastante la exposición que requiere, ¿no? Porque el orificio es muy pequeño, pero salen fotos con bastante definición. No sé si tengo alguna foto yo por aquí. Sí, tengo ahí, sí. Estas son fotos hechas con este estenope. Con esta cámara. Claro, no sale con la misma definición, pero mira qué fotos salen. Sí, no salen con la misma definición que saldrían si fuesen con una cámara ya moderna con objetivo, con una óptica, porque claro, estas no tienen óptica, ¿no? Pero sí, con una exposición de 1 minuto, entre 1 minuto y 1 minuto y medio, se pueden obtener estas fotos con esta cámara estenopeica, que es lo que se utilizó antes de que se utilizasen lentes. En las cámaras oscuras se utilizaba el estenope, el orificio este. Bueno, pues estas son cámaras estenopeicas. Hay una pregunta, ¿y cuándo vino el color? Porque veo que son en blanco y negro estas. Sí, claro, estos son en blanco y negro. El color en realidad empezó hacia 1935. Una de las primeras fases de color, luego lo enfocaremos, es esto. Es un invento de los hermanos Lumière que se llaman autocrome. Era una cosa muy curiosa porque salían son piezas únicas. Es un negativo, se combinaba con fécula teñida con colores y se producían estos colores, y mira qué color más bonito. Claro. Lo que pasa es que era un proceso muy complicado, muy largo, y además encima es que eran piezas únicas, porque eso es sobre el propio negativo. Pero bueno, fue el primer proceso de color, pero luego en realidad eso fue en 1907. Yo tengo una colección de varias, no están aquí por falta de espacio, pero son todas muy precisas, como esa que vemos ahí. Y luego en realidad el color ya en películas de rollo, como la que acabamos de ver en la cámara estenopeica, no empezó hasta 1935 con color. Ya comentamos antes que en la época de Velázquez se utilizó la cámara oscura para cuadros como por ejemplo de las Meninas, y luego para hacer el boceto lo proyectaban, uno a una distancia y otro a distancia, tanto él como de Del Mazo, lo proyectaban
utilizando la propia cámara oscura como si fuese una linterna mágica. Las linternas mágicas en realidad es una cámara oscura que se utiliza eso para proyección y que lo que se hace es retroiluminar por atrás lo que luego conocimos como diapositiva, pero que en aquel momento eran vistas transparentes, fuesen en papel vegetal o fuesen sobre vidrio, ¿no? Sobre vidrio que se hacían pintadas a mano. Si son imágenes de estas en vidrio anteriores a 1870, casi siempre son pintadas a mano. Con posterioridad ya son hechas en imprenta. Por ejemplo, esta ya es más moderna, es el tipo de litografía, y estas otras son pintadas a mano, ¿no? Como por ejemplo esta, y son anteriores a 1870. Bueno, pues las linternas mágicas, como decíamos, vemos aquí una linterna mágica doméstica, que era la que había en las casas de las familias ricas para el entretenimiento de los niños. De hecho, se cuentan en estas historias de vídeo, se cuentan historias infantiles, pero que luego las hubo también antes, las hubo como la de abajo, que es ya profesional. Eran la utilizaban sobre todo feriantes. Iban a las ferias y en una especie de tienda o carpa, nada, para 8 o 10 personas, no eran para mucha gente, pues contaban historias con esas diapositivas de vidrio, generalmente pintadas a mano, porque esto es anterior a la fotografía, el uso de las linternas mágicas suele ser siempre anterior a la fotografía. También siguieron utilizando después de la fotografía, porque ya cuando empezó la luz eléctrica, bueno, al principio vemos aquí la lámpara de aceite que se utilizaba para esta linterna mágica, con el vidrio, y que esto va puesto delante de por dentro de esta chimenea, que es para la salida de humos. Lo que pasa es que yo aquí lo tengo afuera para que se vea, ¿no? Y ya cuando había las proyecciones estas de los casi profesionales, que hacían eso, proyecciones en las ferias, pues se utilizaba también con lámparas de aceite o de queroseno, pero cuando ya empezó la luz eléctrica, como daba mucha más, vamos a ver, las bombillas de incandescencia daban poca luminosidad, pero se utilizaba el arco voltaico. Este es un arco voltaico que se utilizaba con carbones, con estas tiras de carbón. Era a base de hacerlos aproximar más o menos, va haciendo un chisporroteo. Es el principio de la soldadura. Cuando los electrodos de la soldadura que producen tanta luminosidad, que incluso ya sabemos que daña la vista, bueno, pues si es con carbones no daña tanto la vista, pues con estos carbones se utilizaban en el arco voltaico. Por eso cuando vemos películas de la primera época, de aquellas mudas en blanco y negro, que se ve que la luminosidad no es continua, sino que está como un chisporroteo, es precisamente porque lo que se utilizaba en los proyectores, en los primeros proyectores, en vez de bombillas de incandescencia, eran los arcos voltaicos, que era, por cierto, era muy peligroso y se quemaban muchos cines, y incluso hubo muchos muertos, sobre todo cuando se inició el cinematógrafo, y en París y en otros lugares hubo muertos al quemarse los cines. Porque además encima las primeras películas de acetato que se utilizaban en las proyecciones de los cines eran ellas también muy combustibles, muy incandescentes, y eso con el chisporroteo del arco voltaico podía producir un incendio y así se moría gente como se murieron. Con el tiempo que llevamos ya, Corsino, vamos a ir terminando. Agradecer, como no puede ser de otra manera, el gusto que he tenido por enseñarnos todo esto. Siempre es un placer poder contar con usted en estos programas. Gracias. Y ya sabe que aquí tiene su casa para aquello que necesite y quiera. Lo mismo digo, cuando necesitéis más explicaciones de este tipo, si puedo y si las sé, pues las puedo dar. Seguro que la sabe. Y a todos ustedes agradecerles que haya compartido con nosotros un poco de su valioso tiempo. Suscríbanse al canal, denos un me gusta. Un fuerte abrazo, adiós y hasta la siguiente.